cansado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más. Señor Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, ha venido un pueblo a adorarte, Señor. A pesar de las condiciones climáticas, Señor, ha venido un pueblo a adorarte a ti, Señor. A rendirte adoración porque eres digno de ella, Señor. A presentarnos delante de ti, Señor, delante de tu casa, Señor, para despojar, Señor, nuestras vidas, para rendir nuestras vidas ante ti, Señor. Te pido hoy que tu palabra, Señor, sea de bendición para nosotros. Que tu palabra nos lleve a una vida plena, Señor, de adoración, Señor. Que vivamos cada día, Señor, para adorarte y rendirnos ante ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Habla hoy a través de tu palabra, Señor, y que sea ella quien nos rete en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. A medida que el mundo ha avanzado, también la percepción que nosotros tenemos del mundo, o cómo lo entendemos, también ha cambiado. Hoy en día, el cómo se mencionan las palabras, a cómo se mencionaban antes, también ha sido algo que ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, cuando hoy buscamos la definición de amor, vamos a encontrar una diferencia bastante clara con lo que pensaban los escritores bíblicos, los griegos. ¿Qué pensaban ellos cuando pensaban en el amor y qué se piensa ahora? Esto por una parte es natural, pero al mismo tiempo puede llegar a ser un problema, porque la definición que se encuentra de dichas palabras que se dieron en el pasado, hoy, pueden llegar a ser en sí misma una contradicción de su significado primitivo. Esto sucede mucho cuando se habla de adoración, de adorar y de adorador. Cuando tú piensas en adorar, ¿en qué piensas? A lo mejor piensas en aquel momento sublime de una persona con las luces apagadas, buena música y levantando las manos, cantando. Cuando piensas en adoración, ¿qué piensas? Piensas tal vez en el tiempo antes de la enseñanza, antes de la prédica, el grupo de adoración, que puede ser eso adoración o es adoración, pero no necesariamente es así. Cuando piensas en un adorador, ¿qué piensas? Tal vez en tu cantante de tu época, Marco Witt, aquello que ustedes escucharon, o tu cantante favorito, o el director de alabanza. Pero ¿es eso verdaderamente lo que implica todo lo que significa la adoración? Como decía, ese tipo de cosas no necesariamente significa adorar. Hoy yo quiero que nosotros ocupemos nuestra mente en el verdadero significado de la adoración y que decidamos vivir conforme a ese significado. Que ocupemos nuestra mente en vivir, en llevar una vida de adoración a Dios. Porque Dios merece que nosotros vivamos para adorar. Así que en primer lugar quiero que veamos el verdadero significado de la adoración. El término adorar se dice que se menciona alrededor de 150 veces en la Biblia. Se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa para hablar del término adorar es la palabra chahán, que su significado literal es postrarse o inclinarse. Básicamente este es el significado de la palabra, postrarse e inclinarse delante de Dios, delante de alguien superior. Cuando las personas iban a adorar a Dios, se iban a postrar delante de ese Dios, inclinar delante de ese Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para hablar de adorar es la palabra proskuneo, la cual también significa postrarse, haciendo reverencia a alguien superior, y también es traducida en algunas ocasiones como dar obediencia a. Es decir, en este caso, dar obediencia al Supremo Dios. De modo que solo por la etimología de la palabra podemos decir que cuando los escritores bíblicos hablaban del acto de adorar, no pensaban en lo que muchos de nosotros pensamos hoy, sino que para ellos adorar era el acto de postrarse delante del Supremo Dios, reconociendo su grandeza y majestad y llevando vidas que le rindieran honor. Ahora, algo importante de entender es que el postrarse va más allá de un acto literal.
rendir nuestras vidas a Él, decidir llevar vidas que glorifiquen su nombre. En este acto tan sublime participa todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es una participación de todo el ser humano en este acto de adoración. Y así fue como lo transmitió el apóstol Pablo en Romanos 12:1, cuando decía: así que, hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. A este tipo de adoración, una adoración que implica una entrega absoluta del ser humano, invitó Pablo a los creyentes en Roma. Y a ellos nos llama la palabra de Dios a ofrecer todo lo que somos, todo lo que tenemos al Dios que lo merece todo. Así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba corderos con el fin de adorar a Dios y entregaban este cordero delante de Dios para adorarlo, Pablo dice que aquí nosotros estamos llamados ahora a ofrecer nuestra propia vida como un sacrificio vivo y santo que le agrade a nuestro Dios, porque es así la forma en la que se debe adorar. Es interesante que la Reina Valera contemporánea dice: así es como se debe adorar a Dios. Esto indica claramente que hay una forma correcta de acercarnos delante de Dios para rendir adoración. Una adoración en donde participa todo nuestro ser, donde rendimos toda nuestra vida a Dios para hacer sacrificios de su agrado. Así que déjame decirte que aunque muchas veces pudiéramos estar cantando, muchas veces pareciera estar adorando, y aunque pudiéramos estar alzando la mano, que no está mal, muchas veces con nuestra vida pudiéramos estar deshonrando a nuestro Dios y demostramos que no tenemos vidas inclinadas a Él en la forma como vivimos. No guardamos nuestra mente en santidad, pensando en todo lo honesto, todo lo santo, todo lo justo. No cuidamos de nuestras emociones y la forma como vivimos. Y esto nos debe llamar a la reflexión. Y es que debemos poner en práctica la verdadera adoración. Una adoración en la que no solo inclinamos nuestros labios, sino también donde inclinamos nuestra mente y nuestro corazón. Para esto, mis hermanos, nosotros fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero de esta manera, como dice Pablo, hemos sido salvados para adorar a Dios con todo nuestro ser y que Él sea glorificado a través de nosotros. Algo triste que vemos en la palabra de Dios es que Dios en un momento hizo mención a algo de su pueblo que no era muy bueno. Y Dios dijo esto acerca de su pueblo: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios. ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Era increíble que este pueblo sabía todos los rituales, sabía cómo acercarse delante de Dios, sabía qué hacer. Ofrecían sacrificios diarios delante de Dios con el fin de buscar adorarlo. Pero parece ser que este pueblo se había centrado en aquel tipo de adoración externa y habían olvidado que al Señor le importa más esa adoración que proviene del corazón. Aunque honraban a Dios con los labios, su vida evidenciaba estar lejos de Dios. Y yo no quiero que tú llegues a pensar que el problema de ellos era que honraban a Dios con los labios. El problema de ellos era que su corazón estaba lejos del Dios que adoraban. El problema de ellos es que aunque estaban honrando al Señor con sus labios, su corazón estaba verdaderamente lejos de Él. Llegó un momento en el que Dios le llegó a decir a este pueblo: hey, ya no quiero más sacrificio de parte de ustedes. ¿Quién les dijo a ustedes que me interesa su sacrificio, que me interesa lo que están haciendo? Ya paren. ¿Por qué? Porque aunque estaban ofreciendo sacrificios diarios delante de Dios, vivían apartados de Él, de espalda a Él. Por eso Él dijo: cuando levanten sus manos no oiré, cuando oren no oiré, porque tienen la mano cubierta de sangre inocente. El Señor le dijo: lávense y queden limpios, abandonen sus caminos malvados, y allí yo escucharé. De modo que no podemos limitar la adoración a simplemente la parte ceremonial y externa, sino que la adoración se manifiesta en nuestro estilo de vida, en la forma como nosotros vivimos. Así que si quieres ser un adorador, reflexiona en cómo vives. Si quieres ser un adorador, antes de hacer tu clase de canto, reflexiona en cómo vives. Y es necesario entender que debes colocar tu vida en sintonía con Dios y su voluntad. Decía un escritor llamado Andrés Bill:
Lo que hacemos en la iglesia no es más que la punta ¿del qué? Del iceberg, de la verdadera adoración. La pequeña parte que más se ve. Pero si no hay nada debajo, si no somos adoradores 24/7, lo que hacemos en la iglesia no vale para nada. La pregunta es, ¿cómo está nuestra adoración? ¿Estamos adorando a Dios? ¿Somos adoradores? ¿Será que Dios ha sido adorado por mí durante esta semana? ¿Será que Dios ha sido adorado por usted durante esta semana con su forma, cómo vivió, cómo transcurrió? Recordemos que adorar es más que cantar, es rendir toda nuestra vida a Él. Por eso, aunque podemos adorar a Dios a través de nuestro canto, con nuestras manos, con nuestra inclinación física a Él, la mejor expresión de adoración se halla en la obediencia. El Señor, cuando le preguntaban con el fin de buscar algo malo, que Él dijera algo malo, lo tentaban, dice el Señor, le pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La adoración se ve reflejada en este texto. Es amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Y fue Jesús el quien dijo que el que ama, el que le ama, que guarde sus mandamientos. Dejando claro que la evidencia más clara del amor que nosotros podemos tener por Él es la obediencia. Así que si tú quieres saber cuál es tu mayor expresión de adoración, piensa que cuando obedeces a Dios, allí estás adorando. Si yo te preguntara en un momento: hey, ¿cuál fue tu mayor expresión de adoración? ¿En qué pensar? ¿A dónde te trasladarías? ¿A dónde irías? Tú dirías: bueno, aquel congreso donde fui, recuerdo que ese día saltaba y levantaba mis manos y era increíble. Yo te invito a que pienses que el mejor momento en el cual nosotros adoramos a Dios es cuando nos rendimos a Él y a su palabra, cuando le obedecemos. A que adoras a Dios cuando no te doblegas ante Satanás y el pecado. Y así pensaríamos que los amigos de Daniel y Daniel fueron grandes adoradores. Si nosotros vemos la adoración desde esta como visión, desde esta manera, pensaríamos que personas como Daniel, personas como Sadrach, Mesach, Abednego, eran personas que eran adoradores verdaderamente, porque no se inclinaron ante otro Dios, personas que permanecieron firmes y solo se inclinaron ante el único Dios verdadero, y a través de ello el nombre de Dios fue glorificado. Piensen que adoras a Dios cuando manifiestas amor al prójimo. Bueno, ayer hubo bastantes hombres aquí adorando a Dios, porque vinieron a servir a Dios, sirviendo en la casa de Dios. Piensa que adoras a Dios cuando sirves a Dios. Piensa que adoras a Dios cuando llevas a cabo su palabra, cuando vas y predicas su palabra a otro, porque estás siendo obediente a la palabra de Dios. Así que seamos de esa clase de adoradores que somos distinguidos por nuestra obediencia a Dios más que por cualquier otra cosa. Samuel, en una oportunidad, le dijo a Saúl, es interesante esta historia, porque Saúl, Dios lo mandó, le hizo una encomienda: Saúl, tengo que hacer tal cosa con esta nación. Y Saúl fue a llevar a cabo, pero dice que a Saúl se le ocurrió dejar una parte, porque él quería ofrecer eso a Dios, de aquello que él fue a hacer. Y el Señor no le había dicho eso. El Señor dijo: Señor, yo quiero que tú acabes con todo, Saúl. Y dice que a Saúl se le ocurrió guardar una parte para ofrecerla a Dios. Y Samuel le dijo: hey Saúl. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carnero. Este hombre quería adorar a Dios. Parecía que Saúl tenía la intención de adorar a Dios, porque dijo: mira, guardé esto para ofrecerlo todo el día delante de tu Dios, Samuel. Y Samuel le dijo: Saúl, pero qué cosa os agrada más a Dios, que tú ofrezcas eso, que tú hayas sido obediente al mandato que Él te dio. He aquí vale más la obediencia que cualquier otro sacrificio que nosotros podamos hacer. Y así nosotros lo debemos ver. La mayor expresión de adoración que nosotros podamos tener ante nuestro Dios es ser obedientes a su palabra. Cuando somos obedientes a su palabra, somos de su agrado. Cuando somos obedientes a su palabra, estamos agradando a Dios con nuestro caminar, con nuestra forma de hacer las cosas. La historia de Saúl no es más que un retrato que la expresión de adoración más sublime es la obediencia.
Saúl quiso ofrecer carneros, sacrificar cosas delante de Dios, pero a costa de la obediencia. Y vemos que Dios por medio de Samuel le daba una lección: vale más obedecer que cualquier otro sacrificio. Y como les decía anteriormente, bajo esta cosmovisión nosotros deberíamos vivir la vida cristiana. Deberíamos vivir para postrarnos todos los días delante de nuestro Dios, con todo nuestro ser, para obedecerle a Él. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces dentro de mi juventud he sido partícipe de diferentes escenarios donde hay un mover de adoración bastante bonito, impresionante, sublime. Pero puede pasar que nosotros, aún estando en medio de eso, no seamos adoradores. Que aún nosotros estando en medio de eso, no llevemos una vida de adoración. Que aún nosotros, siendo partícipe de eso, siendo partícipe y estar cerca de la adoración dentro de la iglesia, estar cerca de la adoración de eventos donde se va a adorar a Dios, aún allí nosotros no estemos adorando al Dios nuestro. Nosotros necesitamos ser adoradores que viven bajo la cosmovisión bíblica, y es que nos tenemos que rendir a Él con todo nuestro ser. La segunda cosa que me gustaría mencionar acerca de la adoración es que el origen de una adoración verdadera se halla en Dios. Antes de colocarle la predicación, mentes ocupadas en adorar a Dios, probablemente se iba a llamar mentes ocupadas en Dios. ¿Por qué? La adoración surge a partir de una consideración de quién es Dios y qué ha Él hecho para con nosotros. Allí surge la verdadera adoración. Surge en una meditación del Dios de la palabra, considerar lo que Él ha hecho hacia nosotros, y allí surge la gratitud que se consuma en una adoración verdadera. He aquí lo que decía Pablo: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio santo y agradable a Dios. Y así es como se debe adorar. La NBI traduce así: yo os ruego tomando en cuenta la misericordia de Dios, considerando la misericordia de Dios. La NTV dice de esta manera: por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. De modo que la verdadera adoración surge como una respuesta de gratitud a quién es Dios y sus favores para con nosotros. Surge a partir de que contemplamos a Dios y el cómo Él nos ha tratado, y allí surge la gratitud manifestada a través de la adoración. Decía Martin Lloyd-Jones que la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, de adoración y alabanza. Estamos demasiado absueltos en nuestro estado de ánimo y por los beneficios que el Evangelio puede otorgarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender la esencia de ese Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados por la obra de Cristo. No estamos dedicando tiempo a contemplar, a conocer y comprender las implicaciones de los favores de Dios para con nosotros, el cristiano. Cuando nos topamos con su majestad, cuando contemplamos su santidad, cuando vemos cuán inmensurable es su amor y sus bendiciones espirituales, no tendría que haber otra respuesta en nosotros, sino que deberíamos ser llenados, como dice Martin Lloyd-Jones, con un sentimiento de asombro y agradecimiento que nos lleve a rendir nuestra vida a Él. Pasa algo, y es que cuando la adoración no viene como producto de un sentimiento de asombro por quién es Dios y lo que Él ha hecho a nuestro favor, sucede o puede haber dos consecuencias, y una es puede haber una adoración fría. Ese tipo de adoración donde, bueno, estamos cantando, pero no hay nada allá adentro. Estamos cantando, pero parece que es un canto para cumplir más con un rito, con una ceremonia, y no surge del corazón. Es una adoración que carece de una genuina gratitud por quien se adora. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de su vida cristiana donde usted se ha hallado como un poco lejos, distante del Señor,
y ha ido a la iglesia a adorar, y cuando se ha ido a adorar, parece que usted simplemente levantó las manos porque había que levantarlas, cantó porque había que cantar, pero esa adoración no surgió de alguien que está verdaderamente agradecido por los favores que el Señor le ha dado. Esa adoración es una adoración fría. La segunda consecuencia que puede tener cuando la adoración no viene a partir de un sentimiento de gratitud por quién es Dios y por lo que Él ha hecho para con nosotros, es una falsa adoración. Se puede terminar adorando a un Dios que no es el Dios de la palabra. En su diálogo con la mujer samaritana, Jesús tuvo algo bastante impresionante acerca de la adoración. Parece que tocaron las profundidades de la adoración en ese diálogo. Y la mujer samaritana le dice: hey maestro, una pregunta. Los judíos dicen que se deben adorar en tal lugar y nosotros decimos que se debe adorar en este monte, pero ¿dónde van a adorar? Y Jesús le dice: hey mujer, ya va. Llegará el tiempo donde la adoración no se va a centrar en el lugar. Y dice Jesús lo siguiente: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Vean, Jesús le da, podemos decir, un toque a la mujer samaritana. Hey, ustedes los samaritanos tienen una particularidad que no es muy buena. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, le dice Jesús. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Jesús, queriendo encaminar la vida de esta mujer, le hace mención de un error que era propio de su nación, propio de la mayoría de aquellos que eran samaritanos, y era que adoraban a un Dios que desconocían. En su adoración había algo que no estaba bien, había algo que no era bueno, y es que no estaban adorando a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, porque había desconocimiento de quién era Dios. Y aquí lo importante de que contemplemos y reconozcamos los favores de Dios, porque Él debe ser reconocido por nosotros por lo que Él es y no por lo que Él no es. No por algo que sea producto de nuestro propio pensar acerca de Dios, sino que nuestra adoración a Dios esté en armonía con lo que revela su palabra acerca de su persona. Termina diciendo Jesús: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Este tipo de adoración solo surge de un corazón que conoce al Dios que adora y está agradecido por Él. Muchos teólogos han dedicado tiempo a entender este texto. ¿Qué quiso decir Dios cuando hablaba de una adoración en espíritu y en verdad? ¿Qué quiso decir Cristo? Y aunque no es unánime, las conclusiones a las que se llega es que muchos entienden que Jesús pensaba en alguien que adoraba a Dios con todo su ser, en armonía con todo lo que Dios ha revelado de sí. Por ejemplo, hubo un comentarista llamado William Hendice. Él dice: en este contexto, el adorar en espíritu y en verdad solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente: tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón y hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios según está revelada en su palabra. Esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, no solo será interna en lugar de externa, sino que también estará dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que se ha revelado en la obra de la redención. Para William Hendice, este tipo de adoración tiene que ver con considerar y contemplar a Dios tal como está plasmado en la palabra, considerar sus favores, y surge de allí esa sensación, ese sentimiento de gratitud que nos llevará a otra cosa, no nos llevará, a otra cosa que postrarnos delante de Él y reconocer: tú eres mi Dios, estoy aquí por tu causa. Así que para ocupar nuestra mente en adorar a Dios, tenemos que fijar la mente en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Si queremos ocupar nuestra mente en la adoración a Dios, tenemos que contemplar a Dios. Tenemos que contemplar a Dios y lo que Él ha hecho para con nosotros. Tenemos que hacer como hizo el salmista. El salmista decía, el Salmo 103, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona
todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Podría decir que este salmo es uno de mis salmos favoritos. Este salmo transmite una adoración pura. Vean cómo el salmista se llama a sí mismo y dice: alma mía, alaba a Jehová. Él entendía que la oración debía provenir de lo profundo de su ser. Y él está diciendo: alma mía, adora a Dios. Desde allá yo quiero que Él sea adorado, porque Él merece esa adoración. Y vean que el salmista le empieza a dar como razones a su alma por la cual Dios debe ser adorado. Y él dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida. Este tipo de adoración implica una profundidad al punto que el salmista dice: el alma de él debe adorar a Dios por todos los favores que Dios le ha otorgado, por todas aquellas cosas de las cuales Dios le ha hecho partícipe en su gracia, en su amor. Esta es la clase de adoración que Dios busca, que a Dios le agrada, aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser, en respuesta a quién es Él y lo que Él nos ha dado. Yo quiero decirte algo en el día de hoy. Dios está buscando a tales adoradores. Dios está buscando a tales adoradores. Jesús terminaba diciendo a la mujer samaritana: el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Yo quiero decirte algo. El verbo buscar aquí está en un presente continuo, lo que indica que esta es una acción perseverante de nuestro Dios. Dios está buscando personas que le adoren de esta manera, personas que sean maravillados por su gracia, personas que sean impactadas por sus favores inmerecidos, personas que lo contemplen y cuando lo contemplen no puedan hacer más que arrodillarse delante de Él y conocer que Él es Dios y que a donde están ha sido por su causa. Personas que contemplen y tengan presente siempre los favores de Dios y que por causa de esto rindan su vida a Él. Que entiendan que la razón por la que estamos donde estamos, que lo que somos, es por causa de Él. Y en respuesta a esos favores, nos rindamos hacia su persona. Dios está buscando tales adoradores. Vean esto, quiero decirle algo. Esto muestra también la iniciativa de Dios de buscar siempre al ser humano. Dios está buscando personas que le adoren de esta manera. Y yo quiero preguntarte: ¿quieres ser tú una de ellas? ¿Quieres ser tú una de ellas? No solo personas que limitan la adoración a un acto externo, sino personas que entienden que esta adoración debe surgir de lo más profundo de su ser en respuesta a la persona de Dios. Déjame decirte algo: si nosotros no está surgiendo y no hay deseo, ese deseo de asombro, de gratitud hacia la persona de Dios y de adorarle, es porque probablemente no estamos dedicando tiempo a considerarlo y a considerar todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y tenemos que hacer como el salmista y volver y decirnos a nosotros mismos: alma mía, alaba a Jehová. Y recordar, no olvide que Él te ha traído hasta aquí. No olvide que Él es quien perdona todos tus pecados. No olvide que Cristo murió por ti. Y recordarnos cada día los favores de Dios. Uno de los himnos más escuchados de la iglesia cristiana, si acaso no el más escuchado, es Sublime Gracia. Si la han oído, ¿verdad? Este himno fue escrito por un hombre llamado John Newton. Las particularidades de este hombre no eran muy buenas antes de conocer a Cristo. Era un hombre de lengua profana. Era un hombre de carácter rebelde, de comportamiento inestable. Un hombre que no vivía para adorar a Dios. Newton llegó a ser hasta un ayudante de personas del comercio de esclavos, que trabajaban con el comercio de esclavos. Sin embargo, este hombre en uno de sus momentos más tensos, cuenta la historia que se encontraba en el mar y las olas estaban grandes y él estaba experimentando un poco de temor y él clamó por la misericordia de Dios. Y parece que quería ponerse en cuenta con Dios luego que llegara, si llegaba sano, él se iba a colocar en
fue este hombre quien escribió Sublime Gracia, probablemente el himno más famoso del cristianismo. Y yo quiero decirte algo, no importa quién eres tú, no importa si hasta ahora tú no has vivido para adorar a Dios como la palabra de Dios lo transmite. Dios está buscando personas como John, que tal vez no están en la mejor situación, que tal vez no están en la mejor situación para adorarle. Dios está buscando ese tipo de personas para manifestar su gracia, y que esa gracia impacte de tal manera que crezca en nosotros un sentir de asombro y gratitud hacia la persona de Dios, y que entreguemos toda nuestra vida a Él, todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Así que si tú estás aquí, has sido invitado por alguien, si tú estás aquí, es el resultado de la búsqueda de Dios, es el resultado de que Dios es el primer interesado en buscar personas que le adoren de esa manera. Y déjame decirte que el deseo de Dios es que tú seas un verdadero adorador, que rindas tu vida a Él y solo a Él. Así que si allí donde tú estás, tú sientes el llamado de Dios, sientes que Dios te está llamando a ti, no tienes que hacer nada más que reconocer: Señor, ciertamente yo soy un pecador, pero Cristo murió por mí, y en su muerte hay perdón de pecado. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Personas para que la adoren de esta manera, que la adoren con toda su vida y su ser. Dios es el primer interesado en que nosotros la adoremos de esta manera. Así que es cuestión de comprometernos con Dios y entender que Él es digno de nuestra adoración, entender que Él es digno de que rindamos toda nuestra vida a Él, porque Él, Cristo, la compró con su sangre, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por todos. Es el llamado de la palabra de Dios. Es considerar que la adoración es más que cantar, es más que saltar, es una vida rendida a Él, es todo nuestro ser. Es entender que cuando hacemos aquello que no le agrada, no estamos adorando. Necesitamos ir arrepentidos delante de Él, con un corazón contrito, humillado, y decirle: permíteme ser un verdadero adorador. Que cuando hacemos aquellas cosas que Él dice en su palabra que no hagamos, no estamos adorando. Es rendir a Él lo que más nos cuesta, nuestra voluntad. Es pensar en Él, es amarlo a Él, es obedecerlo a Él. Eso es adorar. Así que ocupemos nuestra mente en la verdadera adoración. Pero si queremos ocupar nuestra mente en adorar a Dios de esta manera, tenemos que ocupar nuestra mente en Él y en sus favores. Y cada día recordarnos: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es el que te rejuvenece como el águila, el que saca del hoyo tu vida. Y darle razones a nuestra alma por lo cual Dios debe ser adorado por nosotros. Tenemos que no dejar de darle razones a nuestra alma por lo cual Él debe ser adorado. Mis hermanos, y tal vez usted se va a encontrar en momentos donde parece no ser la mejor ocasión. Allí mismo también recuérdele a su alma que Dios merece ser adorado por sus bondades. ¿Qué tal si cantamos? Cristo Rey victorioso.
tenemos que hacer nada más, solo creer en Cristo, es por gracia, solo colocar nuestra confianza en Él y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y aquí, Señor, oro por tu iglesia, Padre, para que nosotros seamos, Señor, verdaderos adoradores, Padre. Señor, oro por el ministerio de adoración, para que tú hagas de ellos, Señor, cada día verdaderos adoradores, Señor. Que cada día ellos se conduzcan, Padre, conforme a tu voluntad, que procuremos agradarte, que cuando caigamos, Señor, nos levantemos y procuremos siempre dar en el blanco, Señor, que es obedecerte a ti. Bendice sus vidas, Señor, lo que hacen cada domingo, Señor, para que esto funcione. Pero también, Señor, bendice la vida de aquellos que han escuchado este mensaje, Señor. Y aquí, Señor, si hemos sido llamados a la reflexión, Señor, procura obra en nosotros, Señor, para que seamos